La siguiente historia que les voy a contar en este podcast, quinta historia, y en este caso vamos hasta la sexta, porque va a ser un podcast un poco más larguito, pero con historias que yo sé que más les van a gustar, tiene que ver con el tema de los hechizos, de los brujos, del uyuyuy, de la magia negra, y tiene que ver también con el conflicto armado en Colombia. Entonces tiene dos partes muy interesantes, el conflicto armado que tiene bastantes historias y la brujería que se maneja en varias partes, principalmente del norte del país, que al parecer se aplicaban tanto a grupos guerrilleros como grupos paramilitares. Esta historia se llama Los Rezados y hay un artículo muy interesante que hizo la Universidad de La Sabana, si no estoy mal, en la cual pues es un artículo bastante largo, como de 50 páginas. Yo traté de resumir lo más interesante o la historia más llamativa en este podcast, pero ustedes pueden buscar Los Rezados, Universidad de La Sabana o Universidad del Rosario. Se me olvidó qué universidad era. Bueno, X, busquen Los Rezados y les va a aparecer el artículo y lo pueden leer un poco más a detalle. Pero bueno, la historia básicamente se remonta hasta el año de 1993 en el municipio de Carepa, al norte del Urabá antioqueño. Se dio un enfrentamiento entre los uniformados del batallón Francisco de Paula Vélez y los guerrilleros de las FARC. De este enfrentamiento, los militares recuerdan al hombre de la M60. ¿Quién era el hombre de la M60? Pues era un guerrillero conocido como el Percherón, quien apenas comenzaba cada combate se quitaba las botas, agarraba su metralleta y le gritaba: "No se preocupe, mi teniente, aquí va el Percherón". En su traje, en su camuflado de guerrillero, se podían ver huecos, heridas de balas por todo lado, así una masacre terrible, pero que él siempre utilizaba porque al parecer no le pasaba nada por el frente. Él cogía su metralleta, y podía salir así corriendo de frente a donde estaba el ejército colombiano y disparar su metralleta sin que le pasara nada y sin que ninguna bala lo pudiera lastimar. Al parecer, cuando el Percherón, este guerrillero, se quitaba las botas, porque eso era un factor muy importante, activaba el dispositivo de blindaje que le habían dado los brujos. Esta fue la primera historia que demostró o dio algunos indicios de que la guerra en Colombia no era únicamente armada, sino que también habían cosas sobrenaturales. Cuenta la leyenda de los rezados que estos eran combatientes inmunes a las balas y a los tajos de los machetes. Solo una bruja podía, con plantas, bebedizos, rezos, objetos y otras cosas, sellar el cuerpo para que no entrara ni la muerte. Guerrilleros y paramilitares fueron los protagonistas de ese capítulo del conflicto colombiano que dejó de ser una leyenda y saltó a la realidad. Hay un artículo o un capítulo que les recomiendo mucho de un libro llamado Colombia Sobrenatural 2, escrito por la periodista española Mado Martínez, y uno de esos capítulos se llama Los Rezados. Soldados sobrenaturales. Tal cual como lo dice su nombre, habla de historias que cuentan militares, que cuentan exguerrilleros, exparamilitares que aseguran que sí había brujería en el conflicto armado en Colombia, que habían soldados, que habían combatientes que estaban protegidos por las brujas y que esos eran los que podían al frente literalmente a enfrentarse cara a cara con los fusiles del contrario y que al final no les pasaba nada, y eso les ayudaba obviamente a abrirse paso en algunos territorios y todo esto. Según comenta Martínez en este capítulo de su libro de Colombia Sobrenatural y todo esto, asegura que en la guerra habían tres niveles de rezos que le colocaban a los combatientes. El primer rezo, simplemente la categoría los rezados, eran soldados o militares que les colocaban una protección en el frente de su cuerpo, la cara, el pecho, los brazos, no sé, las piernas, su zona íntima y todo esto, para que ahí no les pudieran atravesar balas ni machetes, no los podían herir por el frente, por eso les ayudaba obviamente a luchar y a sobrevivir más, aunque si les disparaban por la espalda pues sí los podían matar. Estaba el segundo nivel, que no era para cualquier soldado, era para gente que ya era, no sé, tenientes, cabos, gente ya un poquito más dura. Ellos eran el nivel de los cruzados. Esta protección de las brujas era para que no los pudieran matar ni por el frente, o sea, por el frente, por la cara, el pecho y todo eso, no los pudieran matar, ni tampoco por la espalda. Entonces casi que eran inmunes a que los mataran con armas de fuego, con machetes. Los podían matar de otras maneras, como envenenándolos y todo esto, así sí los podían matar, pero con armas eran totalmente inmunes. Y estaba el tercer nivel, según cuenta esta periodista española en su libro, que ya era el nivel de los cerrados. Los cerrados ya, o sea, punto y aparte, eran gente que cabecía, o sea, los duros de cada organización criminal o del ejército tenían la protección de cerrados. La protección de cerrados era que no los podían lastimar por el frente, no los podían lastimar por la espalda,
pero es que de paso tenían poderes para poderse camuflar, como convertirse en pendejos animales. Y por esa razón se explicaba que muchas veces cuando el ejército llegaba a ciertas zonas de la guerrilla y les hacía una emboscada, mataba un montón de gente, uno que otro sobrevivía y no sabían cómo sobrevivía, pero al final lo lograban matar y entraban, nunca estaba el cabecilla. El duro de cada frente, el duro de cada grupo, el duro de cada... siempre se escapaba y la gente no entendía por qué. Y ellos decían, hombre, pero es que si lo rodeamos y les hicimos un montón de cosas, o es que alguien les avisó y el tipo no estaba, no sé, por alguna razón aparecían animales, obviamente los animales no les hacían nada, se iba el ejército y el tipo aparecía vivo 2 o 3 días después y nadie entendía cómo carajos no lo habían cogido. Esta historia es épica, 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 porque pensar que esto de verdad pasaba en la guerra en Colombia es que le hace, ya, o sea, ya parecemos Star Wars, esto es una vaina esto ya parece videojuego, una cosa increíble lo que pasaba acá en Colombia. La historia, obviamente, pensar que una persona no puede morir por un balazo en la frente, pues no, científicamente, pues no tiene ningún tipo de veracidad, pero créanme que si ustedes se van a ciertas zonas más recónditas o más alejadas de la civilización acá en Colombia, zonas más rurales, el tema de la brujería es algo que se cree bastante. La gente que vive ahí dice que sí existe la brujería, que sí pasan esas cosas, y por eso es que se pudo sacar este artículo de los soldados sobrenaturales en el libro Colombia Sobrenatural, escrito por la periodista española Mado Martínez.